Hoy volvemos a hablar de Photoshop y lo haremos del uso de curvas y lo haremos además del uso avanzado de curvas para la tonalización de imágenes. Así que sin más preámbulos, ¡dentro vídeo! Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos a mi canal de YouTube, que como todos sabéis es un canal dedicado a la edición fotográfica con el programa de Adobe Photoshop. Hoy vamos a hablar de curvas y vamos a hablar de curvas de una manera un poco distinta y bueno, de un tratamiento, un uso de las curvas ciertamente avanzado. Vamos a ver, todos sabemos que la capa de ajuste de curvas está disponible desde la pestañita esta de crear nueva capa y creamos una capa de ajuste curvas y nos aparece. Esa es una forma y la otra forma simplemente está en imagen, ajustes, curvas. Los dos nos llevan a la misma parte, pero esto es un tratamiento destructivo que se puede utilizar para máscaras o dentro en el interior de objetos inteligentes cuando hemos convertido una capa raster en una capa inteligente y entonces los filtros se acumulan ahí, todo lo que vayamos colocando se va acumulando dentro del objeto inteligente. Vamos a tirarla al suelo y nos vamos a referir a ella desde aquí. Bien, pues ya tengo mi capa de curvas creadas y como veréis en la imagen tengo una preciosa chica con una magnífica fotografía del estilo beauty que ya está prácticamente terminada la edición y en la que tengo marcados con el gotero tres puntos. Un punto está en la zona de altas luces, otro está en una zona más o menos gris y otro punto está en una zona negra. Esos 3 puntos nos servirán de ayuda para ver cómo se comportan las curvas. Bueno, de las curvas lo que todos sabemos y lo que es obvio es que representan tanto en luminosidad como en los 3 colores del RGB, o si tenemos Canal Lab o si tenemos CMYK como espacio de color, nos representarán las curvas correspondientes a los canales que forman esos espacios de color. Bueno, pues representa por una parte los valores de entrada en el eje de las X y los valores de salida en el eje de las Y, de tal forma que su posición horizontal en que todos los valores cuadran entradas con salidas es una línea de 45 grados, ya dado que se trata de un cuadrado y los dos están en a la misma escala, es una línea recta en cualquier caso. El funcionamiento habitual, que no voy a centrarme mucho en él porque no es lo que me interesa en este caso, perdón, es si yo desplazo esa curva, pues se cambia la relación entre los valores de entrada y salida. En este caso, entre RGB, y si lo hiciera en el canal rojo, pues lo estaría haciendo solamente para los colores rojos, de tal forma que la ausencia del rojo automáticamente crea cian y esto, bueno, pues en realidad se está creando un cian pese a que se vea de tonos verdosos, pero eso es por la dominante de la imagen y porque está alterando la suma de esos colores. A un valor de entrada de 157 le corresponde uno de salida de 114. Con esto ya de entrada ya se pueden hacer muchas cosas porque ya nos sirve para tonalizar la imagen. Por ejemplo, yo puedo aumentar el nivel de rojo en las altas luces. Solamente en las altas luces estoy diciéndole que todos estos parámetros del valor de parámetro de entrada 204 ya se convierte en 255 dentro del canal rojo. Lo puedo hacer en cada uno de los canales de forma separada o puedo bajar, con lo cual ya tengo distintas, simplemente tratando los extremos de la curva sin entrar en tratar los medios tonos. Bien, vale. Pero dentro del ámbito de las curvas hay algo mucho más interesante, y hay algo mucho más interesante que son estos 3 goteros, que son en los que me voy a centrar. No voy a entrar en este video tutorial en la herramienta de ajuste de destino ni en ninguna de estas. Voy a entrar en estos 3 y en las opciones automáticas. Bueno, estos 3 goteros nacen en Photoshop con el ánimo de buscar el balance de blancos. El de abajo corresponde, esta manchadita a la punta de blanco corresponde al selector de altas luces, es decir, a la búsqueda del punto blanco, este del punto gris y este del punto negro. Esa es la concepción que hace Adobe de ello, de tal forma que si yo elijo este puntero, le selecciono con un solo clic y me voy a este punto 1 que previamente había elegido, que se trata de un punto más o menos blanco, en el momento en que yo lo boté, automáticamente
me asigna ese color. Lo vamos a ver ahora en información, lo tenemos aquí. Voy a volver atrás con la curva para que lo veáis bien. Fijaros en el punto número 1, tiene valores RGB 211, 193, 197. Cuando yo cojo el gotero y lo planto aquí, ¡plac!, automáticamente me ha llevado esos valores a 254, 254, 254. Hasta ahí, todo normal. Si yo ahora elijo el gotero de grises y creo que este punto es el punto gris, lo he elegido con un solo clic y lo coloco aquí, fijaros que en el punto 2 RGB tiene 128, 91, 68, en el momento en que yo lo coloque aquí, me lo coloca en 117, 117, 100, 115. Me ha balanceado los tonos medios hasta ahí. Fijaros cómo las curvas las han convertido en todo el ámbito, o sea, a todos los efectos, en todas las curvas, quiero decir, tanto de cada uno de los canales. Si yo selecciono el negro y elijo ese punto negro, pues le estoy diciendo que antes ese negro que tenía 20, 20, 20, 22, 23, que con estas transformaciones se había convertido en 20, 28, 38, porque la curva, una vez puesta, afecta obviamente a todo. En el momento en que yo le coloque aquí este punto, ¡plac!, me devuelve esos valores absolutamente a cero. Bueno, hasta aquí pues es un método para elegir un balance de blancos más o menos acertado. Puedo jugar con la opacidad, puedo jugar con máscaras, puedo jugar incluso con los modos de fusión, usar saturación, usar luminosidad para no afectar a los colores, usar multiplicar para reforzar el efecto en dos pasos, en trama para prácticamente dos pasos atrás, luz suave, luz fuerte, superponer, en fin. Bien, lo vamos a utilizar siempre en normal y de momento. Bueno, pero esto va un poco más allá, no sirve solamente para esto, y pese a que la intención original era esta, estos goteros sirven para más. Veamos, la primera cuestión que aparece, ¿de dónde ha sacado Photoshop esos colores? Bueno, pues Photoshop ha sacado esos colores para agregar bueno, fijaros cómo lo he quitado y cómo la imagen vuelve al aspecto original y cómo son claramente distintas una y otra. Voy a volver a historia y voy a rehacer la curva, dejarla como estaba en estado original. Bien. Bueno, pues esos colores están elegidos previamente por Photoshop para sus ajustes automáticos que se aplican desde aquí y que tienen varias funcionalidades, pero además se pueden cambiar. ¿Dónde están esos ajustes automáticos y cómo funcionan? Bueno, pues en primer lugar los ajustes automáticos se accede desde aquí, desde el librito ese, que es una barra, es un menú, nos abre este menú desplegable y nos vamos a las opciones automáticas. En las opciones automáticas nos aparece, bueno, ya aplica una curva en opciones automáticas, la que tiene seleccionada, pero si no le decimos OK, decimos cancelar o no la va a aplicar. Esos colores están aquí. En el caso de buscar colores claros y oscuros concretamente, hay más opciones, mejorar el contraste monocromático, están elegidos aquí. Asigna a las sombras un color negro con un factor de recorte determinado, a los tonos medios es azul y a las iluminaciones es amarillo. Pero estos tonos se pueden cambiar. Estos tonos se pueden cambiar y podemos jugar con esa funcionalidad para aplicar esos tres goteros como nos dé la gana, con unos colores que no sean esos. Explicar un poco que el factor de recorte es el grado de tolerancia con respecto a esto, es dónde va a recortar la aplicación de esas iluminaciones, qué es lo que va a considerar que tiene que aplicar con las iluminaciones. Es, digamos, como lo era en la capa de ajuste, la voy a poner para que lo veáis, voy a cancelar esto, como en la capa de ajuste tono-saturación, si yo elegía con la herramienta de destino un determinado color, esta sería la tolerancia de recorte, esto aquí actúa al 100%, cualquier cambio que yo haga, y con esto varío la tolerancia con respecto al paréntesis central, que es donde se produce el cambio de esta manera, del rojo de arriba en cada una de sus tonalidades a los amarillos verdes de la parte de abajo, ¿vale? Bueno, capa de tono saturación es más o menos lo mismo, pero volvamos a nuestras curvas y volvamos a esta funcionalidad de opciones automáticas. Vamos a ver cómo se hace eso, cómo podemos usar esta ventaja de programar estos colores, cambiarlos para poderlos aplicar y bueno, pues tonalizar una imagen de una forma única, de la que sí, con otras herramientas, con otras capas de ajuste se puede hacer, pero con el método, por ejemplo, de colores uniformes y cambiando los métodos de fusión no se consiguen los mismos efectos ni de lejos. Y ahí es donde está la ventaja de la utilización de curvas para crear armonías de color.
Vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues una forma es simplemente hacer doble clic aquí. Al hacer doble clic aquí me sale el desplegable y yo puedo elegir el color que me dé la gana. En el momento en que yo plantee el color que me dé la gana, me lo ha asignado. Me lo ha asignado ahí. Y bueno, pues me está ofreciendo un resultado de cómo quedaría esa curva aplicada a esos tonos blancos. Pero no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer con una especie de función semioculta que tiene Adobe y que no, perdón, Photoshop, y que no todo el mundo conoce. Lo voy a cancelar, con lo cual vuelvo a la curva absolutamente normal. Y vamos a hacer lo siguiente, seleccionando la herramienta, no la capa. Muy importante, porque esto puede volver loco. Tiene que estar seleccionado aquí, no tiene que estar seleccionado aquí, que podríamos tenerlo seleccionado ahí, aparecernos la curva y hacernos un lío morrocotudo. Tiene que estar seleccionado esta parte de acá. Pongamos que yo cojo el gotero blanco y hago doble clic muy rápido. Me aparece un desplegable. En este desplegable yo puedo seleccionar un color. Supongamos, voy a seleccionar ese color, voy a coger un tono en valor en H amarillo verdoso, más o menos por ahí. Voy a utilizar una saturación media, bueno, digamos que elevada, para que se note, aunque sea un efecto un poco chabacano. Y la luminosidad, digamos que por ahí. Bueno, no nos va a quedar eso demasiado bien. Vamos a bajar la saturación y vamos a subir un poco más incluso el brillo. Bueno, pues ese es el color con el que vamos a elegir. Yo le doy OK. Y ahora me pregunta si yo quiero colocar estos colores como colores por defecto. Sería algo así como que nos los colocara en el cuadrito de color del gotero de amarillo, del gotero de altas luces, de selector de punto blanco de Photoshop. Como yo no quiero eso, lo habíamos visto antes, yo no quiero eso, le doy aquí a OK. No está grabado como destino, no está grabado de forma permanente, pero sí que lo llevo en el gotero. De tal forma que si yo ahora, donde lo aplique, me provocará la generación de una curva para conseguir ese color en este punto. Muy importante esto, para conseguir ese color en este punto y por ende, y por aplicación de la curva al resto de la imagen, esa curva se transmite absolutamente al resto de la imagen. He producido un cambio de tono. Si yo esto lo aplicara ahora, voy a resetearlo y voy a cargar ese mismo color en el gris. Doy doble clic en el gris. Debería de haber memorizado ese color porque no va a ser el mismo, pero bueno, no lo he memorizado. Vamos a tratar de buscarlo más o menos igual. Un color en torno a los amarillos, con una saturación más o menos por aquí y con un brillo, eso sí, elevado. Brillo elevado, más o menos por ahí. Lo planto ahí. Y lo he cargado ahora en el gotero de gris. ¿Qué es lo que ocurre si yo le pincho en esta parte de acá? Pues exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que ha pasado cuando lo he elegido, cuando lo he seleccionado en el blanco. Vamos a verlo con detalle. Voy a rehacer esto y vamos ahora sí a memorizar los colores y a ver cómo se comporta si lo hacemos en un sitio o lo hacemos en otro. Y luego seguimos en cómo desarrollar un poco más profundamente todo esto. Bien, la capa de curva vuelve a estar restablecida, vuelvo a coger el gotero de punto blanco, hago doble clic y ahora sí voy a memorizar un determinado color. Selecciono por aquí más o menos el tono, perdón, digo bien el tono, la saturación la llevo hacia arriba y el brillo lo llevo hacia arriba. Vale. Eso me genera un color que es este, en código hexadecimal, lo copio, que es la forma más fácil de no tener problema y poderlo transferir a distintos sitios. Le doy OK, yo tengo en mi portapapeles ese número para poderle aplicar a las distintas funciones. Vale, le digo que no a como colores por defecto, me voy a este punto blanco y lo doy aquí. Tonalización de la imagen de esta manera. Vale, lo rehago todo esto, nos quedamos con ese tono y nos quedamos con los cambios que se han producido. Los cambios que se han producido es que en el punto 1 nos ha aplicado estos valores. Lo que tenía 211, 193, 197, ahora los ha cambiado 231, 240, 92. 231, 240, 92. Voy a rehacer esto, voy a elegir ahora doble clic en este y voy a pegar aquí el mismo color que teníamos antes. Y ahora lo voy a aplicar exactamente aquí. Y el color que tenemos es radicalmente distinto. Antes creo que había dicho que era
que era igual. No, no es el comportamiento exactamente igual, porque aquí el gotero se está aplicando en el rango de los tonos medios con la tolerancia marcada. Por tanto, el comportamiento no es igual ni de lejos. Depende de dónde yo plante ese gotero. Si ese gotero me lo llevara a esta zona de acá o este gotero me lo llevara a esta zona de acá, tendríamos resultados radicalmente distintos. Vamos a ver ahora lo que pasa si cojo el gotero de negros. Si hago doble clic en el gotero de negros y vuelvo a elegir el mismo color, lo pego y le digo que no, y me vengo a darle con el gotero en el punto de las altas luces. Vuelvo a tener otra imagen radicalmente distinta. Luego la aplicación de los tres goteros no es la misma para en función, no obtiene el mismo resultado. Cada uno de ellos hay que utilizarlo en el rango para el que está previsto su funcionamiento. El rango está previsto y programado interiormente en el caso de los tonos medios con una tolerancia que yo exactamente no conozco con respecto al gris, y en el caso de los dos goteros de blancos y negros con una tolerancia que está definida en estos parámetros que hemos visto aquí de factor de recorte. Fijaros que ahora, tal y como lo teníamos estos valores asignados. En realidad no están cargados para la aplicación, pero no van a quedar aquí de forma permanente. Esto es lo que ha ocurrido realmente. Esta es la transformación que se produce realmente. Bien, bueno, vamos a ver cómo utilizar esto para más cosas. Por ejemplo, para igualar la tonalización, voy a resetear esto de nuevo, para igualar la tonalización de dos imágenes. Veréis, he prestado una imagen de uno de los más grandes fotógrafos, está publicada en internet, en su Facebook, de uno de los más grandes fotógrafos de retrato artístico que yo conozco, que es Kelly Snyder, un auténtico crack y un maestro de la edición, sin duda un grandísimo maestro de la edición. Bueno, pues he tomado esta imagen de Facebook, que no es que tenga mucha resolución, pero bueno, vamos, creo que voy a incluso en imagen, tamaño de imagen, incluso está hecha bastante grande, más grande que la imagen que yo estaba utilizando de fondo. Bueno, la voy a arrastrar y me la voy a colocar encima de mi imagen. Voy a reducir todo esto para dejarlo en un tamaño pequeñito, porque lo único que me interesa es que voy a utilizarla para copiar colores, pero podría copiar colores de cualquier cosa. O sea, podría simplemente pintar los colores de otra imagen capturando con el gotero. Vale, le doy a esto intro y vuelvo a poner la imagen en grande. ¿Vale? Bien, más o menos en ese tamaño de grande. Vamos a ver cómo funciona esto. Vuelvo a mi capa de curvas. Vuelvo a mi capa de curvas. Sí, estoy en mi capa de curvas y asigno y selecciono el gotero de blanco. Hago doble clic en el gotero de blanco. Bueno, ahora no obedece. Cuando pasen estas cosas, que es porque he tenido una utilización anterior, lo mejor es tirar la capa de curvas abajo, volver a poner la capa de curvas, ponerla a su sitio, seleccionar correctamente y ahora venirme aquí. Entonces, ahora cuando yo le doy aquí, ahora sí tengo cogido el selector de color para iluminaciones de destino, que es el nombre correcto como se llama. Bien, si yo ahora me vengo a la foto de Kelly Snyder y elijo en la foto de Kelly Snyder un punto de altas luces, como pueda ser por ejemplo este, voy a picarle ese punto y ese punto me da ese tono. Le digo que ok, ese es el tono que quiero, le digo que no lo guarde como valores por destino y ahora me voy a mi imagen, amplío, me voy a mi imagen y en este punto aplico ese selector. Al aplicar ese selector acabo de adquirir esa tonalización para toda la imagen, porque me ha generado esta curva que genera ese color en altas luces en ese punto. Y a partir de ahora en retrato puedo hacer dos cosas. Una cosa es tan sencilla como utilizar los modos de fusión avanzados para hacer esto y obtener esa tonalización en altas luces solamente. Os voy a mostrar el cambio. Ese sería el cambio. Normalmente no se utiliza para esto. En este caso es una utilización prácticamente para igualar color. Y lo puedo dejar aquí, generar otra capa de curvas para hacerlo en grises y
y en negros, o lo puedo hacer en esta misma capa. Lo habitual es que, dado que se va a hacer un enmascaramiento en esta capa, normalmente de esta manera, o normalmente con el pincel, o con máscaras de luminancia, o con Mordé, la Real Gana, lo que se suele hacer es aplicar otra capa de curvas, y ahora trabajar con el resto de los puntos. El siguiente punto con el que se suele trabajar es el punto negro. Entonces doble clic en el punto negro y nos vamos igual a la foto de Kelly Snyder y vamos a buscar un punto en la foto de Kelly Snyder en el que tengamos ese negro. Pongamos que, por ejemplo, nuestro negro es ese. Nuestro negro es ese. No sé si lo he cogido bien. Selector de color para sombras de destino. Sí lo he cogido bien, pero no lo he cogido bien. Algo me está fallando aquí, que no me está cogiendo ese tono. ¿Por qué? Voy a repetir porque... perdón. El eterno error de siempre. Viene bien que ocurra. Tengo que tener seleccionado ahí, para que ahora, cuando le diga el selector de negro, lo que me despliegue sí que sea efectivamente un selector de negro. Bueno, pues ahí, como os dais cuenta, ese negro tiene unos tintes rojizos, que es lo que se ve ahí. Tiene una componente de rojo importante. Le doy OK, no lo guardo como valores por destino, vuelvo a hacer zoom a la imagen y ahora me voy a la búsqueda de ese punto negro. Y en ese punto negro que está aquí, le doy clic. Y al darle clic, tengo esta alteración. Fijaros cómo la foto, en cuanto a la cara, cada vez se parece más. No está igual en términos de iluminación, pero cada vez se parece más. Y ahora enmascaro este efecto, como os digo, por el procedimiento que queramos. En este caso hago que la aplicación no se produzca en altas luces, sino que se produzca solamente en el rango de los negros. Puedo hacer algo como esto, y ahora fijaros cómo estoy teniendo la tonalización que me produce esa curva solamente en un rango y no me está afectando a la que había creado de igualar en esta parte. Estoy cambiando radicalmente la imagen de esta manera. Para no alargar el vídeo, de la misma manera se haría con el punto gris. La pregunta del millón es, ¿y esto no lo puedo hacer de otra manera? Y la respuesta es sencilla, sí se puede hacer de otra manera, pero no se puede hacer como yo he visto que mucha gente hace, que es de la siguiente manera. Para crear armonías de color. Voy a desactivar estas dos capas y una forma que mucha gente utiliza o está pregonando es la de utilizar una capa de color uniforme. Plantar esa capa de color uniforme, voy a pegar el colorcito que habíamos hecho antes y ahora cambiar el modo de fusión. Cambiar el modo de fusión a luz suave. Y con esto ponderarlo. Ponderarlo, incluso aplicar o máscaras de luminancia o el modo de fusión de Photoshop de esta manera. Y con el modo de Photoshop de esta manera, fijaros lo que ha ocurrido. O sea, es que ni de lejos esto es comparable a lo que teníamos antes. No sé si queda claro. Se trata, por tanto, esta herramienta de curvas, este uso de la herramienta de curvas, de, digamos, aprovecharnos de una programación que hizo Photoshop para generar en realidad un balance de blancos, utilizarlo para tonalizar una imagen. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. No, voy a enseñaros una funcionalidad más de las curvas. Bien, voy a quitar la capa de Snyder, que ya no me interesa, y voy incluso a quitar esto. El resultado de la imagen que habíamos cambiado, si yo meto estas dos en un grupo para poderlo desactivar rápidamente, era que esta era la imagen horizontal original y esta era la imagen modificada. Evidentemente no dicen lo mismo ni de lejos. Está clarísimo. Bueno, pues dejándola activada, lo siguiente en esta imagen sería corregir iluminación y esas cosas. Bueno, pues normalmente lo haríamos también con curvas. Y lo haríamos con curvas, pues ya sabemos, lo típico, ¿no? Si yo hago esto, creo una curva S de contraste, creo una curva S de contraste invertido. Incluso si reseteo, bajo esto hacia abajo, bueno, y bajo en un paso, más o menos, un paso eso, la iluminación de general de todo. Puedo jugar con el recorte de negros, puedo jugar con el recorte de blancos, puedo jugar con muchas cosas con esta curva horizontal. Pero hay otra forma de manejar esta curva muy rara. Muy rara que os voy a explicar. Se trata de lo que yo denomino curva horizontal. Se trata de convertir esta curva en horizontal, completamente horizontal. Claro, ¿qué es lo que ocurre al convertirla en horizontal? Pues que todos los valores, sea el que sea el valor, siempre se ajusta a 128, con lo cual que en realidad genera una capa de gris. ¿Qué es lo que ocurre con las capas de grises cuando se fusionan en modo luz suave? Pues cuando se fusiona una capa de gris en modo luz suave, lo que ocurre es que no ocurre nada.
Es decir, que no se produce ninguna alteración en la curva. Si yo hubiera puesto los parámetros exactos a 128 en los dos casos, no se produciría ninguna alteración. Ahora mismo se está produciendo una pequeña porque creo que los dos no están exactamente en 128. Bueno, pues, y si ahora tocamos la curva, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es esto. Tenemos un comportamiento de la curva radicalmente distinto que nos ofrece más suavidad en el funcionamiento y otras nuevas perspectivas. Como yo no os quiero enseñar a procesar, sino solamente enseñar a que conozcáis Photoshop y sus cosas, no voy a profundizar en esto. En cómo yo lo usaría, quizás en algunos vídeos posteriores en los que haga un retoque beauty completo o casi completo, pues muestre cómo utilizarlo. Voy a ir un paso más. Voy a tirar esta capa de curvas y voy a utilizar la curva plana, pero utilizando una máscara de luminancia automática. Bien, esta es la curva que yo tenía, este es el que tengo, y bueno, vamos a ver cómo hacerlo. Normalmente, si yo quisiera crear una capa combinada con el resultado de todo lo que veo, teclearía control mayúscula C. Eso me generaría una capa de visión de todo. Pero bueno, por practicar con una cosita más y no olvidarla, si yo genero una capa blanca encima, una capa vacía encima, no blanca, vacía encima, puedo aplicar, utilizando el comando aplicar imagen, aplicar imagen, puedo aplicar encima lo que yo quiera según lo programe. Entonces, en este caso, si utilizando como origen, como destino, el que tengo marcado, como origen, la propia capa, utilizando el canal la capa combinada, es decir, lo que realmente quiero que vaya a la capa, lo que veo. La capa combinada es siempre lo que veo en Photoshop de todos los canales, y lo pongo en modo de fusión, multiplicar sobre un fondo en el que no hay nada. Multiplicar nos va a dar la misma imagen, ya que multiplica por 1, por decirlo de alguna manera. Le doy OK y ya tengo la capa acoplada. Bueno, supongamos que ahora esta capa acoplada, me voy a imagen, ajustes, desaturar, y desaturo esa imagen. Y sobre esa imagen aplico una capa de curvas. Y esa capa de curvas la convierto en horizontal. Y la aplico en modo de máscara de recorte. ¿Vale? Y ahora estas dos capas las acoplo en un grupo. ¿Vale? Y ahora, este grupo le fusiono en modo luz suave. ¿Qué es lo que tengo? Ningún cambio. Ningún cambio. ¿Perfecto? Vale. Pero si yo ahora actúo sobre la capa, a ver, perdón, tengo que retirar, perdón, no, está perfecto, efectivamente. Si yo ahora retiro, o sea, desplegando el grupo, voy a colocar una capa, para que veáis el efecto, voy a colocar una capa de relleno blanco, editar, rellenar, rellenar en blanco, en color blanco. Si yo coloco una capa ahí, desactivo esto y desactivo esto, cuando yo mueva esta capa de curvas, no hago absolutamente nada porque no sé qué narices estoy inventando. Voy a inventar la pólvora. Esto lo tengo que borrar. Esto es lo que quería que vierais. Lo que quería que vierais era esto, que realmente lo que estoy aplicando es esta máscara sobre la parte inferior. Cuando yo active estos grupos, la alteración que me produce esta curva es sobre la máscara que tengo antes, con lo cual ajustar aquí es mucho más fácil, mucho más preciso y tiene muchísimas posibilidades. Bueno, espero que os haya servido, espero que veáis las curvas de una manera distinta, y muy pronto haré otro tuto con algo más sobre curvas aplicado al retrato y aplicado al paisaje y la comparación de ambas. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Buenos días, buenas tardes y buenas.